Cami, gracias por estar acá, gracias por aceptar esta invitación. ¿Y cómo es eso que vamos a hablar hoy de la muerte? Súper, gracias amigo por este espacio. Y bueno, yo me dedico al tema de la educación sobre la muerte, básicamente. Hago talleres, cursos, empecé haciendo acompañamiento de duelo y todavía lo hago. Y me dedico a este mundo de la educación sobre este tema que nos une a todos los seres vivos y me apasiona inmensamente y creo que a eso se resume. O sea, hacemos eventos desde talleres de 100 personas hasta eventos masivos de 20.000 personas, que fue el último masivo que hicimos, y entrevisto a los expertos en estos temas. Y la verdad es que es un mundo que uno nunca para de aprender. Entonces, para mí eso es lo que me mantiene acá enganchado, compartiendo, es porque también es un proceso de aprendizaje para mí. Qué bonito, Cami, pero sé que nada llegó porque sí, sino que todo llegó por algo gigantesco y nos encantaría saber esa poderosa historia que está detrás de lo que hoy haces, hoy en día haces, porque sé que tu abuelo, que fue una persona que Mm. marcó mucho, muchísimo, muchísimo tu vida, pues hace que hoy en día estés haciendo lo que estás haciendo y entregándole al mundo una información muy poderosa en servicio de amor, porque muchas personas que llegan a tus páginas se van a dar cuenta de la información tan poderosa y mucha de ella gratuita. ¿Qué pasó en tu vida para que tú llegaras hoy en día a los años que tienes a hablar de lo que hablamos, que para muchos es un tabú la muerte? Totalmente. Bueno, empezó con mis duelos personales. Gracias por permitirme compartir esta historia que es muy significativa para mí. Cuando tenía yo 8 años apenas, pues muere mi abuelito. Pero en ese momento, pues el tabú sobre la educación, sobre la muerte en mi familia, como en muchísimas otras, pues era grandísimo. Entonces a mí nunca me dijeron que él estaba enfermo. Cuando murió, pues para mí fue un shock total, pero tampoco pude ir a los rituales funerarios. Entonces no pude procesar mi duelo y eso resultó en lo que llaman el duelo congelado. Sí, imagínenselo ahí petrificado, el duelo congelado, no manifiesta los síntomas típicos del duelo y ahí se queda congelado hasta que se descongele. Y en mi caso, pues pasó mucho tiempo, pasaron muchos años, hasta que casi 20 años después en una sesión terapéutica pues se mencionó a mi abuelo y yo hace muchísimo no había mencionado a mi abuelito, pero lo mencionamos y en ese momento como que se descongeló el duelo y empezó a descongelarse y empecé a sentir tristeza como si él acabara de morir. Yo en ese momento, pues gracias al acompañamiento que tenía y gracias a mi gestión de emociones de ese momento, me permití sentir todo. Sí, así yo pareciera un loco llorando así 20 años después de algo que ocurrió. Pero menos mal, porque eso desembocó en sentir una ligereza que no recordaba que yo era, una paz que yo no, ya se me había olvidado, que era como mi esencia. Y lo que sí tenía en mente era que me había cargado durante todo ese tiempo ese duelo y esas emociones y esos pensamientos que uno cree como que ya se desvanecen o se desaparece o pasamos la página, pero resulta que no, eso queda por ahí. Entonces fue una dicha que haya sucedido eso y pues tengo mucha gratitud con ese momento porque fue lo que me hizo tomar la decisión absoluta de ya dedicarme a este tema de la educación sobre el duelo, de la educación sobre la muerte. ¿Eras muy apegado a tu abuelito? Cuando él fallece, ¿eras muy Pues apegado? no, en realidad sí lo quería y era mi abuelito y me la pasaba. Yo crecí en la casa de mis abuelos. Yo crecí en la casa de mis abuelos, entonces los veía muy seguido. Entonces para mí fue muy extraño dejar de verlo, sí, de un momento a otro. Porque así pasó en mi mente. Como no supe si él estaba enfermo, si nada, de pronto ya no estaba. Entonces fue un shock fuerte que en ese momento pues yo no pude procesar, no se vio que yo estaba triste, no se vio que yo estaba en duelo porque la psique dijo como, espérate, esto es demasiado. Uno procesa los duelos dependiendo de los recursos internos y externos que tenga.
Entonces, internos los niños no tienen normalmente demasiados, porque ahí viene tu gestión de las emociones, tu comprensión de la situación, entender qué es la muerte. Y a veces los niños todavía no tienen estos conceptos y estas habilidades. Y entonces los niños tienden a depender mucho más de los recursos externos, que son los adultos, que es lo que le enseñan los adultos. Que en este caso, como en muchos casos, esto no es un juicio a mi familia, ni mucho menos, sino simplemente por la carencia de educación sobre la muerte, pues no hay recursos externos para vivir y para acompañar el duelo. Ni siquiera sabemos acompañar los duelos de adultos, pues los de un niño pues tienden a ser más complejos porque es más tabú. Justo cuando yo estaba cumpliendo años, nos llaman, yo estaba en Santa Marta y me dicen que mi abuelita acaba de fallecer. Entonces, Mm, cuando yo veo la realidad, cuando yo veo el entorno, cuando veo en ese momento a las personas, porque ahí es donde vamos a hablar entonces de este tema tan poderoso, porque para algunas personas es tan fácil, tan sencillo asimilar el proceso y para otras es tan fuerte, confrontativo y muchas veces es no entendible, no lo entienden las personas y duran años y años y años en el proceso. Lo digo en este caso porque primero, pues estábamos esperando ya la muerte de mi abuelita porque estaba mm, sufriendo, estaba en agonía, entonces ya era un proceso donde toda la familia estábamos esperando. Sin sí, embargo, cuando a mí me dicen, cuando a mí me avisan, yo tomo un respiro y digo, wow, gracias Dios por acordarse de ella, gracias infinitas dentro de mí. Obviamente no lo hago afuera, porque obviamente veo la realidad de otras personas dentro de mí, gracias, 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 Dios mío. Sin embargo, mis tías en ese caso, eh, toman una posición muy diferente a la que ellas estaban pensando en ese momento, porque ellas también estaban esperando la muerte de mi abuelita. Sin embargo, en ese momento, una ya está llorando súper, una en ese momento estaba súper, súper intranquila, nerviosa, empezó a hacer mucha bulla, la otra se quedó callada. Es decir, cada una afronta diferente la versión de la muerte, Cami. sí. Totalmente, sí, sí, sí. El duelo yo siempre digo que es como los zapatos, porque eso es a la medida. O sea, cada quien vive los duelos a su medida y muchas veces la tendencia en nuestra sociedad es a querer estandarizar todo y entonces queremos los pasos para vivir el duelo, cuánto tiempo va a durar, será que esto es normal, será que no es normal. Entonces, acá hay un mensaje importantísimo y es que quien vive su duelo a su manera. Sí, cada duelo es tan único como cada persona en relación con la persona que murió o con aquello que ya no está. Entonces, cada persona lo vive. Y esto nos da pie para aclarar algo importantísimo sobre el duelo. Y es que el duelo no surge por aquello que muere en el exterior, y esto explica muy bien la situación, sino por aquello que ocurre en mi interior a raíz de lo exterior. Entonces lo que ocurrió en tu interior fue una reacción de paz, de gratitud, porque Dios se acordó de tu abuelita. Y eso es completamente válido. Y es igualmente válido que la reacción interior de alguien haya sido un rompimiento muy intenso de un apego que desata un montón de dolor. Entonces, es perfectamente normal que a raíz de una misma muerte personas reaccionen radicalmente diferente porque depende de lo que tenemos adentro, depende de cómo lo procesamos adentro. Wow. Y mira que eso es lo más bonito de hablar del tema porque lo más lógico que todos los seres humanos debemos pensar es que lo más seguro es que nos vamos a morir todos. O sea, que hoy ¿Cierto? estás conectado tú, estás conectada a las 59 personas y lo más seguro es que sí o sí, nosotros no vamos a estar en unos años acá. Pueden ser o 5 años o 10 años o 100 Exacto. años, etcétera, pero lo seguro es que no vamos a estar acá. ¿Cómo entonces le decimos, Cami? Por ejemplo, en mi caso, yo a los 13 años vi a mi mamá con 8 tiros en todo su cuerpo, fui a reconocer el cadáver. Para mí fue un tema muy, muy fuerte que hasta los 28 años que llegó información de sabiduría a mi vida, pude entender y comprender, primero que es un plano completamente normal, pero cuando no entendemos cómo le hacemos entender o cómo las personas entienden, una persona que esté llegando en ese momento, que esté viendo el live, que diga, bueno, hace una semana, hace 2 días, mi hijo falleció, mi hijo se quitó la vida, varias personas me han escrito, ¿qué le podemos decir a esas personas o cómo afrontar? Súper bueno. Lo primero que hay que entender es que cada duelo es completamente diferente. Eso ya creo que quedó un poquito más claro. Entonces, por supuesto, va a ser diferente una muerte para mí por el suicidio de un ser querido versus tal vez la muerte de un animal de compañía versus mejor dicho, cada quien va, no hay un proceso estándar. Pero a pesar de eso, sí hay algo que todos los procesos de duelo necesitan y eso es espacio.
espacio de diferentes tipos. A mí me gusta hacerles la analogía de que imagínense que el duelo es un elefante. Entonces la vida te regaló un elefante. Y por supuesto, un elefante ocupa mucho espacio. Y entonces yo con el elefante tengo dos opciones. O le doy su espacio para que el elefante me va a acompañar y va a estar ahí y no puedo ir a las reuniones y esconderlo porque se va a ver, ¿cierto? Igual el duelo. Voy a las reuniones y se va a ver. Entonces, puedo darle su espacio, puedo reconocerlo, puedo validarlo o puedo tratar de esconderlo, que es lo que más comúnmente se tiende a hacer en la sociedad, simplemente por la falta de educación al respecto. Entonces tratamos de evadirlo, tratamos de superarlo rápido, tratamos de barrerlo debajo del tapete, de distraernos, de hacernos los fuertes, bueno, un sinfín de formas de abordarlo que le quitan espacio, no que le dan espacio. Entonces, cuando hablamos de darle espacio al duelo, específicamente me refiero a 5 tipos de espacio que todos le podemos dar a nuestros duelos y la cantidad de espacio de cada tipo de espacio dependerá de la persona. ¿Sí? Entonces, un espacio es el espacio emocional, otro es el espacio mental, otro es el espacio físico, otro es el espacio social y por último, dependiendo de la creencia de cada persona, el espacio espiritual, ¿no? Entonces, cuando yo logro darle espacio en estos ámbitos de mi vida al duelo, el duelo hace lo que debe hacer, que es desarrollarse de manera natural. ¿Sí? El duelo es un proceso natural, es decir, un proceso que ocurre sin que nosotros hagamos demasiado más que darle el espacio para que ocurra. Como, por ejemplo, otro proceso natural de nuestra vida es reaccionar a las enfermedades, a las bacterias. Entra una bacteria en tu cuerpo, una infección a tu cuerpo, y tú no tienes que decirle a tu cuerpo, oye, por favor, sube la temperatura, ten fiebre, dame tos para sacar. No, el cuerpo lo hace naturalmente. Entonces pasa relativamente similar con el duelo, y es que simplemente ocurre una herida emocional, ocurre una herida mental, surge el duelo para sanar esa herida y entonces yo tengo que darle el espacio para que la pueda sanar. Si yo me pongo a evitarlo, si yo me corto, hace poquito me corté acá, entonces si yo me corto y hago como si nada, me hago el fuerte, tal, se me infecta, lleno todo de sangre, es un desastre, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el duelo. Yo tengo que ponerle atención, tengo que darle espacio. Entonces, estos espacios son muy importantes y me gustaría hacer énfasis en uno que es el espacio emocional. El duelo, sobre todo al principio, es un proceso prioritariamente emocional, ¿no? Y surge, y creo que para nadie es un secreto, surgen emociones y surgen normalmente, no para todo el mundo, pero normalmente de manera intensa. Y pueden surgir varias al mismo tiempo, y uno puede sentir tristeza y gratitud al mismo tiempo, y uno puede sentir rabia y culpa al mismo tiempo. Entonces, surgen emociones, y si yo me pongo a luchar contra todas esas emociones, ahí es cuando comienzo a detener y a quitarle espacio emocional a mi duelo y ahí es cuando se complejiza y ahí es cuando se alarga esta fase como tan incapacitante del duelo, de algunos duelos, porque simplemente no me permití sentir lo que estoy sintiendo. Esto enraizado en una cultura que nos dice que la tristeza es mala, que la rabia es mala, que el miedo es malo. Y resulta que no es que sean malos, es que pueden ser incómodos, pero es más incómodo todavía si luchamos contra todo eso. Entonces, ahí hay como un pequeño mapa de lo que podemos ir haciendo, dándonos espacio. Y a mí me gusta dividirlo así porque entonces uno de hecho puede poner intención en cada espacio que da. Entonces ya me di espacio emocional y estoy sintiendo mis emociones y hoy me dediqué a estar triste, por ejemplo, porque fue lo que surgió en mí. Y entonces mañana tal vez me pueda dar un poco de espacio mental para tener un poquito más de claridad de qué está pasando acá, ¿no? ¿Qué es el duelo? ¿En qué momento estoy de mi vida? Puedo mirar hacia adentro y buscar claridad mental. Puedo no olvidarme de mi cuerpo, ¿no? Estamos en este empaque físico, entonces ahí me doy espacio emocional, me muevo, no soy sedentario, trato de alimentarme de una manera lo más saludable posible. En duelo no nos dan ganas de comer saludable, pero lo más saludable posible. Y el espacio social también es importante porque el duelo naturalmente
aleja a ciertas personas, acerca a otras y puede que yo lo haga intencional o puede que pase. Entonces, buscar estas relaciones que me ayudan a transitar mi duelo en compañía es buenísimo, ya sean amigos, ya sean familiares, ya sean profesionales o acompañantes, en caso de que sea un acompañante espiritual o de duelo o tanatología o psicología, pero alguien que esté ahí a mi lado, eso es muy importante de darnos ese espacio social. Y espiritual ya depende de cada persona cómo se va a dar su espacio espiritual. Entonces hay como un panorama grande de lo que podemos hacer. El panorama gigante fue cuando llegó el proceso a tu vida, viste lo de que pasó con tu abuelo y empezaste a entrenar tu mente o te llegó a esas, como esa claridad mental donde empezaste a decir, bueno, tengo que hacer un par en mi vida, tengo que sacar mis emociones, y empezaste a quedar, o lo estudiaste, ¿qué pasó en tu vida para que hoy estés dando esta información y tan pura? Porque todo lo que dices me llega tal cual como estoy viviendo o como viven los duelos de las personas. Súper, súper. Pues sí, la verdad es que yo tuve la ventaja de que este duelo estuvo congelado 20 años y yo me involucré naturalmente en el mundo de la gestión de las emociones, que es para mí lo prioritario en el duelo. Entonces, durante muchos años estuve trabajando este tema, desde en el uno a uno con personas hasta enseñarlo en empresas. Entonces, era para mí evidente en el momento que surgió el duelo que si esas emociones estaban ahí, negarlas no era lo más beneficioso para mí. Era más bien vivirlas, permitirme sentirlas sin importar si yo no entendía de dónde salían, por qué estaban, por qué en ese momento, tanto tiempo después, no importa. Las estoy sintiendo, es por algo, como tú muy bien lo dijiste ahorita. Es perfecto que se haya dado este live, es perfecta la emoción que está surgiendo en ese momento. Y tú tienes dos opciones, o le haces la guerra o le permites existir a través de ti. Entonces, yo teniendo esa conciencia, ya cuando como que entré al mundo del duelo, para mí fue muy natural entender lo que había que hacer. Sí, y por supuesto después entrevisté a los mejores en estos temas varias veces, me involucré en capacitaciones, en libros, mejor dicho, se volvió una obsesión saludable para mí porque era como, esto me fascina, ¿no? Esto me fascina y se me hace totalmente útil para mí, lo que es útil para mí lo comparto naturalmente. Entonces, fue eso, pero para mí la ventaja fue haberme involucrado en el mundo de la gestión de las emociones desde antes. Wow, qué bonito. Vamos entonces con esas etapas de duelo. O sea, cuando te llega a ti una persona o los diferentes duelos, no etapas de duelo, sino los diferentes duelos. Tú acabas de nombrar el duelo que lo Congelado. petrifica a uno, que lo Ajá. congelar. Podemos hablar de los otros, que muchas personas Sí, acá se están identificando. Tengo muchas preguntas. claro Esta que etapa. sí, claro que sí. Bueno, súper, gracias. Este tema de los tipos de duelo es genial porque muchas veces nos cargamos duelos sin saber que son duelos. Entonces, sí, cosa número uno importantísima es entender que el duelo surge a raíz de cualquier cambio que sea significativo para mí. O en ti surge el duelo a raíz de cualquier cambio que sea significativo para ti, ¿sí? Entonces, si para mí fue significativo algo que para la sociedad puede ser, entre comillas, sencillo, como, no sé, yo tenía un pececito y se murió el pececito. Si yo amaba ese pececito, pues ahí va a surgir un duelo para mí, ¿sí? Entonces, es importante que validemos el dolor, porque dolor es dolor sin importar de dónde venga. ¿Por qué? Porque viene justamente de adentro. Entonces, existen los duelos. Cami, discúlpame, Claro, claro, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, un pescadito. También podemos hablar de situaciones, por ejemplo, una persona que lleva trabajando 15 años en un puesto total, que cree que es suyo y de un momento a otro lo echan, y en esa persona también queda un duelo. ¿Existe un duelo? total. Totalmente, dependiendo. Si digamos que lo echan y dice, ah, bueno, pues ya cumplí mi ciclo, listo, no pasa nada, pues su duelo va a ser no, muy, muy, muy sutil, ¿no?
Mientras que si dice, yo quería trabajar 15 años más en esta empresa y tenía todas mis expectativas acá, entonces lo que va a pasar dentro de esta persona, pues por supuesto va a fluir de una manera un poco más intensa. Entonces puede haber duelos por justamente el cambio laboral, como la pandemia empujó muchísimos de estos, por ejemplo, cambios de lugar donde vivo. Puede ser desde de apartamento o hoy en día que el tema de la migración está tan a flor. De hecho, ya hay muchos grupos de apoyo en duelo para migrantes, porque claro, si tú vives en un país, conoces una cultura, de pronto te tocó irte, pues ahí por supuesto que surge un duelo. Otro duelo que a mí personalmente me ha enseñado muchísimo, yo creo que el que más, es el duelo de las relaciones interpersonales, específicamente el de la pareja. Entonces, eso también, por supuesto, que puede desatar un duelo. También hay duelos un poquito menos relacionados con las interacciones con otras personas y más relacionados con mi propio crecimiento. Entonces, muchas veces no hacemos este duelo de, yo era un adolescente y ahora muere el adolescente para que nazca un adulto, o muere el niño para que nazca un adolescente, o muere este adulto para que nazca un adulto mayor. Entonces, esas etapas de la vida también merecen duelos porque también traen cambios. Y ojo que esas cuando no le damos espacio a estos duelos muchas veces a nivel mentalidad nos quedamos en etapas anteriores. Entonces puede haber personas muy mayores, pero con una mentalidad muy adolescente. Y pasa, pero pues no es culpa de la persona como tal, sino culpa de falta de información y de educación al respecto. Están los duelos también físicos, que por supuesto la muerte física es como la manifestación de la muerte más conocida, pero también hay muertes parciales de nuestras capacidades físicas. Puede ser por una amputación o por una enfermedad o por la pérdida de una capacidad. Muchos, por ejemplo, yo antes veía perfecto de lejos y ahora no. Entonces ahí puede surgir también un duelo. Otro duelo que se me ocurre por lo que hace poquito tembló en México son los duelos de las pérdidas materiales. También es sumamente válido. La sociedad te puede decir, no, no, pues eran cosas, se recuperan. Sí, pero ahí estaba mi emoción, ahí estaba mi corazón en ese apartamento que perdí en el terremoto. Y ese estilo de cosas también desatan duelos. Entonces, digamos que el duelo puede surgir de nuevo, por cualquier cambio que yo pueda, que sea significativo para mí. Ahora, eso es como el por qué surge el duelo. También está el tipo de duelo. Es decir, por ejemplo, está el duelo primario, que es la pérdida principal, lo que yo percibo que perdí. Entonces, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, tu abuelita, o en mi caso, mi abuelito. Entonces, esa es la principal persona ese es, digamos, lo que llamaríamos el duelo principal, pero nunca llega solito. El duelo primario, perdón. El duelo secundario o los duelos secundarios vienen como a raíz de esta pérdida. Entonces, por ejemplo, cuando yo me quedo sin abuelitos, mi identidad entra en duelo, porque entonces ya no soy un nieto. ¿Sí? Entonces ya no me identifico como un nieto, sino como otra cosa, ¿no? Entonces entro ahí en duelo. O tal vez entro en duelo por la cotidianidad que llevábamos. Entonces íbamos y hablábamos y nos veíamos cara a cara y entonces compartíamos un cafecito y de pronto ya no. Y entonces entro en duelo por eso. O de pronto de esta persona que ya no está dependía mi economía o dependía algo de mi emocionalidad o tal vez la intimidad que pasa mucho con la pareja. Entonces, cuando no está, surgen todos estos duelos secundarios también. Y bueno, yo podría extenderme con duelos y duelos. Está el duelo anticipado, está el duelo ambiguo, hay muchos duelos, pero no sé si, si quieres que Me los... encanta escucharte. Sí, expliquemos esos, porque muchas personas de que están acá están llegando con esos duelos. Estoy viendo muchas preguntas, ahorita vas a ver tantas preguntas que tenemos. Y Ah, dice, súper, yo me identifico con este, yo me identifico con este. Y todos los que estás hablando, muchas personas se están identificando con cada duelo. Entonces, súper, si súper. podemos ahondar más. Por supuesto. Entonces, veamos, por ejemplo, el duelo anticipado, que es un duelo que ocurre mucho, sobre todo cuando las personas entran en proceso de alguna enfermedad crónico-degenerativa, en la cual nosotros tenemos el tiempo suficiente para
entender y hacer clic de que esta persona va a morir pronto, pero no sabemos cuándo, ¿sí? Entonces nuestra mente entra en duelo por lo que va a pasar a futuro, a pesar de que no haya pasado, ¿sí? Entonces ese duelo anticipado tiene pues ventajas y desventajas. Una gran ventaja es que yo puedo hacer conciencia y despedirme de una manera mucho más intencional que si, por ejemplo, la persona muere en un accidente, ¿sí? Entonces, eso es maravilloso, pero también empiezo a sentir emociones que puede que desemboquen en culpa porque yo digo, oye, pero lo estoy llorando, pero sigue vivo, pero yo siento que ya murió, pero ahí sigue. Entonces, puede ser confuso. Es decir, lo único que necesita este tipo de duelo anticipado es claridad sobre que es un duelo completamente válido y que te da una oportunidad de despedirte de una manera muy hermosa de tu ser querido. Y entonces también están los duelos ambiguos que, que justamente, como lo dice su nombre, traen cierta ambigüedad. Hay dos versiones de este duelo ambiguo. Una en la que la personalidad de la persona, valga la redundancia, continúa ahí, pero su cuerpo no. Entonces, estas situaciones son situaciones normalmente y muy desafortunadas de secuestros, de desapariciones, de tal vez desastres naturales, en los cuales la persona no está físicamente, pero yo me acuerdo perfectamente cómo es y esta ambigüedad está de si la persona murió o si no murió o de cuál es su estado, ¿sí? Ese es un tipo que es uno de los más complejos, probablemente por las circunstancias. Y está el otro tipo que también Ahorita es que muy traes común. ese, ahorita que traes ese cambio, Sí, sí, sí. meto la cucharada porque me No, no, siento por supuesto. identificadísimo. Cuando mi mamá murió, cuando mi mamá la matan, eso fue un miércoles en la noche, tuve que ir con mi hermana mayor, con mi abuelita y con mi tía a reconocer el cadáver, 8 tiros en todo su cuerpo, y al otro día yo pensé que mi mamá iba a volver, es decir, que viví Mm, todo el proceso, yo estaba en mi casa esperando que mi mamá llegara en la noche, como siempre llegaba, ujú. hasta que pasaron 4 o 5 días donde yo dentro de mi mente dije, pucha, no va a llegar, no va a llegar, y eso Claro. que estás diciendo ahorita me llega tanto, ya sané obviamente de ese proceso, por eso no lo hablo con emoción, sin embargo, muchas personas que están llegando acá, dice por ejemplo una persona, mi papá se murió ayer y lo Ujú. siento todavía que está para ti en este momento, Camilo Ruz, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte para ti? Bueno, a mí a nivel filosófico, depende, porque la muerte tiene muchas manifestaciones. A nivel filosófico, para mí la muerte es transformación. ¿Sí? Y no es muy diferente de la vida. Ahí necesitamos un poquito más de explicación, porque cómo así que muerte y vida no son tan diferentes. Porque en el imaginario, si yo les digo vida, se imaginan ese paisaje que tú tienes atrás, verde, con animalitos, con ruidos, con aire puro, y muerte, se imaginan algo un poquito más acá, ¿no? Como oscuro, tal vez un pantano, tal vez la esta de la capucha con su cegueta, esta con su guadaña. Entonces, eso lo hace nuestra mente como para tratar de aproximarse a entender los conceptos. Pero fíjate que no hace mucha falta ir a la naturaleza y ver vida y muerte juntas para entender que no es que vida sea antagonista de muerte, sino que son más bien como si fuera una moneda y tiene dos caras. Una es vida, otra es muerte, y nuestra existencia es esto. La echan así hacia arriba y está girando, girando, girando. Y vida y muerte se están intercalando a cada instante. Y entonces si tú vas a la naturaleza, que este es un ejercicio que hago con niños, y es, les digo, busquemos cositas muertas acá en el bosque. Y entonces traen la corteza del árbol, la ramita que se cayó, el grillito que murió. Y yo después les digo, pero miremoslas de cerca, cerca, cerca. ¿Qué ven ustedes? Y entonces en la corteza hay un hongo. Y entonces el hongo les pregunto, ¿pero el hongo está muerto? No, el hongo está vivo. Y entonces, pero eran cosas solo muertas, nada. Y ahí como que nos damos cuenta que nunca están separadas vida y muerte, siempre están como interactuando, intercalándose. Y entonces para mí hace más sentido no separarlas y decir todo es transformación. Es decir, hacer las paces con la muerte no es hacer las paces solo con esta última muerte física, que es como la que más conocemos, sino es hacer las paces con la transformación constante que implica existir acá. Todo se está moviendo, todo se está transformando todo el tiempo y si yo hago las paces con eso,
mi existencia fluye mucho más sutilmente, ¿no? No voy a estar peleándome contra cualquier transformación que no estaba en mi expectativa. Entonces, a grandes rasgos, para mi muerte es transformación. Qué hermosura de respuesta porque si compaginamos en muchísimo, todo lo que dijiste, lo digo yo hoy en día, sin embargo, ¿Qué por opinas 28 tú? años para mí 28 años, hasta los 28 años que conocí esta información y empecé a ahondar en el tema de muerte, de resurrección, de reencarnación, un poco de vainas que empecé a tener como información. Antes de ello tenía, como tú dices, la cultura nos vende a nosotros sin tener la culpa porque ellos son los que recibieron también la información de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, Exacto. etcétera, como tú decías, y sin echarle la culpa a nadie, recibimos por medio del entorno, de la cultura, que le tenemos que tener miedo a la muerte y que la muerte es que si nosotros no estamos preparados, que si nosotros no nos preparamos, entonces, mejor dicho, vamos a ir al infierno o al cielo Exacto. si somos buenos o si somos malos. Y referente a ello, pues la cultura, cuando ya pasamos por ese momento, o que estemos pasando por un duelo, empezamos a verificar de acuerdo a nuestra propia experiencia, porque ahí sí no nos sirve que Exacto. nadie viva nuestro proceso, ¿verdad, Cami? Ujú, totalmente, totalmente. Y eso que mencionas del miedo a la muerte es interesantísimo porque a mí me gusta comparar mucho el miedo a la muerte con el miedo a la oscuridad. No sé tú, pero Ujú. yo cuando chiquito le tenía miedo a la oscuridad y se apagaba la luz en una habitación y yo estaba como, ay, ya, ¿qué horas me va a salir el coco o el que me agarra la pierna debajo de la cama o todos estos? Pero uno enciende la luz y se da cuenta que las cosas son lo que son y entonces la habitación es lo que es. Ya veo las cosas por lo que son y no por las historias que me sembraron. Y en el caso de la muerte, las historias culturalmente que nos sembraron sobre la muerte, pues todas son de terror, la mayoría, ¿no? Entonces, si tú hiciste algo mal en vida, entonces puede que tengas un infierno de sufrimiento eterno y yo como que así no me quiero acercar a la muerte, pero ni de loco, ¿no? Entonces, y como esas, pues esto es, hablamos de que muchos dogmas, muchas religiones tienen estas creencias que de nuevo no es un juicio al dogma o a la religión, a la creencia como tal, simplemente es una claridad de que si yo tengo esa creencia, mi experiencia de la muerte va a ser pesada, ¿no? Versus si yo, por ejemplo, creo que mi energía que está en este cuerpo físico, cuando yo muero, se libera y se funde en un amor incondicional con el resto de la energía. Es una creencia que aligera mi experiencia de la muerte. Entonces, ¿Has acompañado procesos de muerte, Cami? Es decir, que no es alguien lo que está en el hago, lecho de Sergio. muerte. Sí, no, no es lo que más hago. Yo acompaño más a los dolientes. Hay unas personas que se encargan específicamente de acompañar los procesos de muerte física, los llaman doulas de muerte. Y es una ocupación y es toda una ciencia porque también tienes que entender un poquito de los cuidados físicos que ayudan a la persona. Y no, la idea es como darle a la persona la máxima comodidad y ligereza posible para que se desprenda. Sí, entonces comodidad física, abordar todos los asuntos que haya en la mente, asuntos pendientes con familia, relaciones interpersonales, muchas veces también asuntos como muy terrenales, tipo deudas, tipo temas Testamento. monetarios, toda la preparación que implica morirse con respecto a los papeleos y el testamento y los documentos de voluntad anticipada. Y bueno, entonces las doblas de muerte se encargan más de eso. Yo no es mi tema realmente. Ok, ok, qué bonito. Esos temas, entonces, cuando llegan unas personas, por ejemplo, te escriben a ti y buscan en ese momento, se murió una persona muy cercana, hace una semana, 2 semanas, te llaman a ti, te dicen, Cami, eh, necesito que abra servicios para mí, o qué hacen las personas que llegan a ti. En definitivas cuentas, Sí, pues sí, la verdad es que normalmente me cuentan su historia, yo les pido, de hecho, que me cuenten a grandes rasgos su historia para entender si yo en realidad puedo ser un acompañante. Yo siempre les aclaro eso, que es un proceso de acompañamiento, no es una terapia, yo no voy a guiar coach, tanto el proceso, es más bien, mejor dicho, no vamos a arreglar nada porque no hay nada dañado,
simplemente estamos en un proceso que se llama duelo, ¿sí? Así como cuando a veces estamos en el proceso de sanar la gripa, nuestro cuerpo, pues este es otro proceso. Lo que sí yo puedo hacer es dar mucha claridad para que vivan ese proceso con un poco más de paz, ¿sí? No O sea, sé. como un médico del alma. Sí, sí, pero que no sana. Es que esa es la cosa, porque el duelo solito, si tú lo dejas, te sana. Yo no sano Ok. nada, yo no curo nada, yo simplemente te digo, mira, este es el proceso que estás viviendo. Cuando, fíjate, por qué es tan importante un acompañante de duelo, porque cuando uno está en duelo, normalmente está viviendo muchas emociones y mucho dolor. Entonces, su filtro para ver las circunstancias y para ver sus circunstancias es de dolor. Entonces, es muy difícil uno extrapolarse, salirse de uno mismo y observarse, que es una habilidad muy linda que tenemos los seres humanos. Em, y para eso es el acompañante de duelo, para dar una perspectiva un poquito externa, ojalá lo más objetiva posible, ojalá nunca juzgando lo que haces, lo que no haces, lo que sientes, lo que no sientes, porque ¿quién soy yo para juzgar lo que tú estás sintiendo si yo no soy tú? ¿Sí? Es importante. Y además, no todos los terapeutas y no todos los acompañantes de duelo son iguales, entonces uno debe buscar con quién resuena y con quién no. Es natural, ¿no? Wow, qué bonito. Qué nota. Mira, vamos a abrir preguntas, que hay muchísimas. Espero que nos alcance este tiempito que nos queda para contestar preguntas. Gracias, Dice, sí. ¿es normal enojarse otra vez y no mandarle a hacer misa a nuestro ser querido? Sí, sí, a ver, o sea, es que es muy chistoso cuando me preguntan qué es lo normal, porque pues no sé qué es normal, quién es normal, o sea, qué es un ser humano normal. Lo normal es sentir, o sea, eso sí, somos seres sintientes en esta existencia. Entonces, sentir rabia en algún momento, por supuesto que es normal. Ojo, la rabia y todas las emociones me dan una energía, me dan un impulso de algo, ¿sí? Entonces la rabia me da mucha fuerza para hacer algo. La tristeza tal vez como que más bien me quita energía para que yo mire hacia adentro. Otra emoción, el asco, me echa hacia atrás. El miedo me pone muy alerta, ¿sí? O me paraliza, o corro, o tengo fuerza. Entonces cada emoción me da algo. En el caso de la rabia, muchas veces yo les digo, oye, permítete sentir tu rabia. Y me dicen, no, pero es que lo mato. Si me siento mi rabia, lo mato. Y yo, no, no, no. Es que lo que sientes es muy diferente a lo que haces con lo que sientes. Sí, es diferente la emoción al impulso de acción. Entonces, la rabia que estás sintiendo te va a dar fuerza. ¿Para qué utilizas esa fuerza? Ya es una decisión consciente tuya. ¿Sí? Entonces tú puedes utilizarlo de una manera destructiva y pues es válido, pero probablemente no sea lo más conveniente. O puedes utilizarlo de una manera constructiva y ya depende de tu contexto, de lo que puedas hacer con esa energía. Pero sentir la Wow, rabia es normal, ¿no? sentir la rabia, sentirla. Cami, ¿tienes alguna religión, algún dogma, algún proceso instaurado en tu mente de creer en algo? De creer en algo, ¿En alguna sí, por supuesto, no, no digamos de una manera organizada, dogmática o religiosa, sí, es más de energética, espiritual. Sí, soy un ser muy espiritual, pero no muy religioso, digamos. Ok, súper. O sea, ¿que crees en el plan del alma? Digamos que O- creo en que hay un plan. No sé si llamarlo del Ok. alma, no sé si llamarlo del universo que ya nos tiene todos nuestros planes, pero sí creo en un plan y sí creo en que, y digamos que esto no lo comparto tan seguido porque justamente es mi visión y no tiene que ser la de nadie más, pero yo creo que sí hay cosas que ya están escritas y ya hay un plan y lo que tal vez tenemos cierta libertad es si luchamos contra lo que está ocurriendo o si no, pero de resto yo siento que la mayoría está escrito. Sí. Cami, ¿crees que hay vida después, más allá de la muerte? Sí, yo creo que la muerte acaba con el cuerpo físico, pero no con la vida. Es decir, nosotros tal vez asumimos que vida es esto y que es esto que puedo tocar y que es esto que puedo percibir con mis cinco sentidos que si nos damos cuenta son súper limitados. O sea, nosotros vemos como 1% del espectro de luz La realidad. y un perrito escucha muchísimo mejor que nosotros. Mejor dicho, percibimos la realidad que estamos viviendo en este momento a través de sentidos muy limitados. Entonces, para mí no cabe en la cabeza
que si yo abriera al 100% todos esos sentidos, pudiera percibir vida que no percibo de esta manera. Entonces, para mí sí, por supuesto, sí hay algo más. No sé si sea parecido a lo que vivimos o experimentamos acá. Tengo muchos amigos que son mediums y he entrevistado muchas personas que han tenido las SMs, las experiencias cercanas a la muerte. Ah, pues mira, Yo he pasado por todo. hay mucho tema y no la quieres contar ahorita, qué emoción. Cosas que muchas, una amiga, muy buena amiga me decía, pero marica, perdón por mi francés, usted pasaba por todo, no le puedo, que ya pasó por ahí, ya pasó por ahí. Sí, definitivamente ahorita pues es muy bonito contarlo de esta experiencia, de verificar por uno mismo, porque ¿quién le va a creer? Solamente uno. Si no Exacto. solamente ha experimentado, solamente experimenté la muerte de mi mamá después de ver un poco de procesos, después una experiencia cercana a la muerte, una SM, donde estuve 15 días, 10 días en coma, Wow. donde vi y me di cuenta para mí, para Sergio Ordóñez, que me estaba esperando alguien muy, muy, muy allegado a mí, que me hizo la pregunta, ¿de verdad quieres estar acá o quieres volver a la tierra? Porque hay mucho que seguir haciendo. Entonces, mira que los procesos cuando empezamos a entendernos nosotros mismos, porque solamente nosotros tenemos la verdad, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, cada persona que está acá tiene su propia verdad y como tú dices, no somos nadie para poder juzgar a una persona que esté pasando en su duelo, que esté viviendo y que desde afuera lo estemos viendo, ay, pero, o sea, si chilla por una persona ni siquiera la conoció, ni siquiera estuvo con él, ni siquiera se importó por él. ¿Cómo es tan importante, Cami, ya pasándonos a este tema, el respeto? El respeto hacia las otras personas que están viviendo su duelo. Si una persona está en este momento afrontando algo de hace poquito, de hace mucho, ¿cómo nosotros podemos respetar a esa persona y cómo han llegado esos casos a tu vida para que tú pues interpretes eso y le digas a las personas o hables de esto precisamente el respeto tan grande que se tiene con un duelo? Súper, súper buena pregunta, Sergio. Bueno, antes de eso, gracias por compartir tu historia, porque eso me parece genial también poder compartirlo desde la experiencia. Yo les hago un chiste a la gente que me pregunta que si sé exactamente qué es lo que hay después de la muerte, yo les digo, desde la experiencia no puedo compartirles porque tendría que haber muerto, ¿no? Y hay gente como tú que estuvo ahí en el borde, estuvo cerca y lo puede compartir realmente de la experiencia. A mí me parece valiosísimo escuchar estas experiencias y tal vez nunca sepamos qué es lo que hay realmente después de la muerte, pero dependiendo de nuestra creencia, eso no va a cambiar lo que haya después de la muerte. Entonces, para mí, yo prefiero quedarme con las creencias que me dan más ligereza, más paz, ¿no? Entonces, cerrando ese tema, hablemos del respeto porque es importantísimo. Otra analogía que a mí me gusta ver para poder acompañar con respeto a un ser querido que está en duelo o nosotros mismos, em, es imagínense que uno percibe que el ser querido en duelo está en un hueco, en un hoyo, así como decimos nosotros en Colombia, está en la olla o está en el hoyo por allá en el fondo y uno lo percibe sufriendo y revolcándose ahí. Entonces, acompañar el duelo sería poner una escalera, bajar y estar ahí con la persona. Tratar de controlar su duelo sería mandarle una cuerda y decirle, ven, yo te voy a salvar, yo te voy a salvar y tratar de sacarlo del hoyo y tratar de sacarlo del hoyo. Entonces, son dos cosas radicalmente diferentes y para el doliente se sienten radicalmente diferentes. Si yo estoy acá en el hoyo y baja alguien y me acompaña, es muy diferente de si todos arriba me están diciendo, oye, no, es que estás pésimo, te vamos a sacar de ahí, estás mal, estás mal, estás mal. Entonces, fíjense la diferencia y el respeto tan infinito por tu proceso, de que yo no voy a cambiar tu proceso, pero sí puedo ir ahí de copiloto contigo. No voy a estar cogiéndote el timón que a la derecha, que a la izquierda. No, pero sí te digo, oye, prende el limpiabrisas que empezó a llover. Sí, o sea, no significa que no puedo apaciguar o volver un poquito más cómodo tu proceso, pero no voy a tratar de cambiarte en ese proceso que tú estás viviendo. Yo me acuerdo mucho de una persona que acompañé y esta era una mujer pues muy alegre, una caleña súper alegre, que era siempre el alma de la fiesta y de sus reuniones familiares y tal. Y su hijo muere por una causa pues muy trágica también, por asesinato. Querían robar la moto y terminaron asesinándolo. Entonces ella, por supuesto, estaba en un duelo profundísimo y
pero siguió siendo ella misma, ¿no? O sea, iba a las reuniones y ella seguía siendo feliz y alegrando a la gente y bailando, me contaba. Y la gente entonces la juzgaba y le decía, oye, pero es que tú no lo querías o qué, o sea, que estás como tan feliz, ya lo superaste, no, lo querías poquito, ¿no? Y después se iba a la casa y ahí sí soltaba todas esas emociones intensas y la familia le decía, no, ya no llores más porque es que no lo dejas descansar, ya no llores más porque eso te va a deprimir, te va a hacer mal. Y entonces ella me decía, pero ¿qué hago? O sea, por un lado me juzgan por ser lo que soy, por el otro lado voy y soy lo que soy también, que es estar triste en este momento, y también me juzgan, entonces no tengo ni idea qué hacer. Entonces eso está enraizado en una falta de respeto gigantesca por ambos lados. Porque si yo te veo, pues en una gratitud y una paz maravillosa, pues te acompaño en eso. Pero si te veo en una tristeza profunda y una rabia intensa, también te acompaño en eso. ¿Sí? Ahí viene el respeto. Entonces, si ustedes están en esta situación donde se sienten juzgadas, juzgados, pues tal vez es soltar un poquito eso de qué van a pensar los otros de mí, porque siempre van a juzgar. Sí, sobre todo en una sociedad que no nos educaron para esto y comenzar a respetar yo mi proceso. Si yo en este momento me siento, entre comillas, en el hoyo y quiero llorar y quiero estar solo en la cama, pues hacerlo lo más posible y respetar que surgen emociones de manera muchas veces contradictorias y aleatorias y caóticas. A veces ese es mi duelo, ¿sí? Y mientras yo respete mi duelo, esa es como la fundación, la paz interior y ya si los otros respetan mi duelo o no, pues ya es un tema. Pero todos los que estamos acá ya podemos saber cómo respetar el duelo, que es acompañando, bajando ahí y no tratando de salvar a la persona y de quitarle estas emociones que supuestamente son negativas, porque no lo son. Tal vez eso es justamente lo que debe estar viviendo en este momento. No significa que así sea toda la vida, ¿no? Wow, qué bonito, qué bonito. Esta Cami, es- las palabras apropiadas, ¿hay palabras apropiadas? Eso de estar, acaba de fallecer alguien, no se acerca y te acompañan en el dolor o mi sentido pésame, palabras apropiadas hay. Digamos que las palabras que realmente pueden sanar a un doliente son sus propias palabras. Sí, entonces no se trata tanto de lo que yo te digo para arreglarte y para sacarte el dolor. Muchas veces trata más de qué tanto te escucho, ¿sí? Tal vez te hago un par de preguntas abiertas para que tú puedas sacar lo que estás sintiendo. Pero justamente siempre la preocupación es que le digo, qué hago, cómo lo abordo. Pues con que escuchen ya hicieron una gran parte. Acuérdense que tenemos dos orejas y una boca, entonces traten de escuchar el doble por lo menos de lo que hablan. Y hay cosas que sí les recomiendo no decir. Sí, hay frases de cajón, hay frases impositivas y hay frases invalidantes, ¿cierto? Entonces, las frases de cajón son pues, las que uno escucha en casi todos los velorios, entierros, funerales, llamadas, que son mi más sentido pésame, y por ahí va, ¿no? Que ojo, no significa que estas frases sean malas, porque si yo las digo de corazón son buenas, pero si todo el mundo me las está diciendo, ya se sienten como protocolarias, ya no vienen para Sergio la frase, ya no vienen para Camilo la frase, sino eso es lo que se dice y me lo dijeron y listo. Entonces no es que sea malo, es que tal vez no tenga un impacto pues muy beneficioso. Entonces están las de cajón, las frases de cajón, las frases eh, impositivas que muchas veces pasa con el tema de la religiosidad, que de nuevo esto no es una crítica a ninguna religión, pero simplemente si yo impongo una creencia sobre ti y te digo, no sé, murió un hijo y entonces te digo, ahora tienes un angelito en el cielo, tal vez yo no creo en los angelitos, tal vez yo no quiero un angelito en el cielo, sino lo quiero acá en la tierra. Dios se los llevó, Dios le da a sus mejores guerreros sus peores batallas. Bueno, mejor dicho, hay un montón de frases que no es que sean malas, es que estoy imponiendo una creencia que es mía. Entonces yo solo las digo si sé que tú compartes esa creencia, ¿sí? Y por último están las frases invalidantes, que son las frases que invalidan, como lo dice su nombre, tu estado. Entonces es la típica de ya no llores más.
ya cálmate, tienes que ser fuerte, eh, vamos juntos a salir de esto, porque supuestamente esto que estás viviendo es malo. Entonces, no, esas frases invalidan el estado y justamente es lo opuesto a lo que tenemos que hacer, que es validar, ¿no? Puede ser algo del estilo, oye, yo no puedo entender la tristeza por la cual estás pasando, pero te acompaño a vivirla y ten por seguro que esa tristeza es completamente válida, es congruente con lo que estás viviendo y acá estoy para acompañarte a vivirla. Entonces, fíjate la diferencia entre decirte, no llores, como eso que estás expresando por todo tu ser, no lo hagas. Es hasta violento, ¿no? Entonces, nada de frases de cajón, ni invalidantes, ni impositivas. Y de ahí para adelante es escuchar con empatía, escuchar con el corazón abierto. Y ya para ir despidiéndonos, Cami, ¿qué Sí. le puedes decir a todas las personas que en este momento están pasando por un duelo, están pasando por la noche más oscura de su alma, por no comprender algo que la vida les está poniendo hoy, tanto con este live, contigo y con pues, varias personas? ¿Qué les podrías decir? Bueno, ahí yo les diría que muchísima compasión con ellas y con ellos mismos. ¿Por qué? Porque hoy en día para mí vivir el duelo es como si nos hubieran echado así a la fuerza a una cueva oscura. Y antes nos habían dicho, oye, lo que pasa en esa cueva oscura, la verdad es que no conviene, es terrible, es negativo, es malo, tienes que salir de ahí lo antes posible. Resulta que cuando uno enciende la luz dentro de esa cueva oscura, se da un poquito cuenta de qué es lo que pasa ahí realmente. Se da cuenta que el duelo no es un proceso negativo ni que existe para hacerme sufrir, sino que de hecho me está ayudando. Es un proceso natural de adaptación a un cambio que hubo en mi vida. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo el duelo por lo que es y no por lo que tal vez culturalmente me enseñaron que era, entonces lo puedo transitar de una manera mucho más natural, que por supuesto no significa que no vaya a doler, de ahí viene la palabra duelo, dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo encendemos esta luz dentro de esta cueva? Primero comenzamos a permitirnos sentir todas esas emociones que están surgiendo. Cada emoción es como si fueran unas gafas de un color, ¿cierto? Entonces yo tengo unas gafas azules de la tristeza y encima tengo las de la rabia rojas y encima las del miedo negras. Entonces, ¿qué veo con claridad? Nada, todo lo veo súper oscuro. Entonces, primer paso, sentir mucho. Y segundo paso, ya puedo empezar a buscar claridad y a educarme al respecto. ¿Qué opciones para educarnos al respecto? Ya hay muchas. Entonces, ¿qué es el duelo? ¿Cómo se vive? No se fíen de cualquier información, vean varias fuentes, por favor. No se fíen tanto de si están estructurando demasiado cómo se debe vivir el duelo, que tienes que pasar estos 5 pasos, que tienes que pasar ABC. No, 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 porque mi duelo es único, ¿cierto? Entonces yo ahí empiezo a crear un criterio sobre algo que me interesa profundamente, que me involucra desde que nací, que es la muerte, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a educarnos al respecto, pero eso no se puede hacer mientras yo estoy en la fase más incapacitante e intensa del duelo, porque ahí no es sencillo pensar. Sí, ahí está todo nuestro ser en modo sentir. Y cuando yo me permito sentir, ya es mucho más sencillo comenzar a buscar con la mente más claridad. Y por último, no se olviden del cuerpo. Muévanse, aliméntense y busquen relacionarse con personas empáticas, con personas abiertas y amorosas. Esos serían los consejos. Es súper básico, energía vital activa. Energía vital arriba cuando estés pasando por un duelo y si estás pasando en este momento por un duelo y eres aquella persona que nos está viendo, que acaba de escuchar las recomendaciones que Cami dejó, te voy a dejar la última, que es la misma que Cami dijo, es la energía vital. O sea, tú con el movimiento es energía y si tú te quedas acostado mirando al techo pensando en la persona que ya no está en tu vida y haciéndote más y más pensamientos, no vas a salir de ese pozo oscuro. Sí o sí necesitas mover tu cuerpo, sí o sí necesitas mover tu energía y sí o sí necesitas buscar información. La claridad mental llega cuando tú tienes información. Gracias, Cami, por estar acá, gracias por Gracias, aceptar Serge. esta Honro hermosa live, gracias inmensamente a tu Michelle. compartir. Mil y mil gracias.